La verdad de lo que pasó con la familia de Emiliano Zapata. El asesinato de Emiliano Zapata aún enardece a muchos mexicanos por la traición perpetrada por Venustiano Carranza contra el líder revolucionario y campesino, utilizando a los generales Pablo González Garza y Jesús Guajardo Martínez como brazos ejecutores. Según una de las versiones, fingiendo haberse distanciado de Carranza y dándole como prueba la entrega para su fusilamiento de unos 50 infelices soldados federales, con el consentimiento de Carranza y González Garza, autor intelectual de la operación, Guajardo condujo a Zapata a una emboscada mortal en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril del año de 1919. Al llegar al lugar en el que sería asesinado, Zapata fue saludado por un clarín, como supuesto honor militar, pero esta era la señal que esperaba el comando escondido para acribillar con más de 20 balazos al líder campesino. El asesinato de Zapata conmovió a muchos mexicanos y ayudó a consolidar una leyenda que aún gravita sobre la vida de México y que se manifestó el día de Año Nuevo de 1994 con la irrupción armada del Frente Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, cuando casi todo México celebraba la fecha de fiestas y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo fue exactamente la intensa vida amorosa de Zapata? ¿Quiénes fueron sus parejas e hijos más notables? ¿Cuáles son los principales representantes actuales del linaje zapatista? En este video conoceremos todo sobre el mítico caudillo del sur y su descendencia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Así fue la muerte de Eufemio Zapata, su hermano. Eufemio Zapata Salazar, hermano de Emiliano, fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana hasta su muerte el 18 de junio de 1917. Asistió a la escuela primaria en su localidad natal de Villa Ayala, Morelos, y más tarde reunió un pequeño capital y emprendió varios negocios como comerciante en el estado de Veracruz. En 1911 retornó a Morelos, donde se unió al movimiento de Francisco Madero, que encabezaban su hermano Emiliano y Pablo Torres Burgos. En mayo del año 1911 intervino en la toma de Cuautla y fue ascendido a coronel, y 3 meses después su hermano lo envió a hablar con Madero en Tehuacán, Puebla, para intentar coordinar sus movimientos. Este intento de avenimiento fracasó, y el 28 de noviembre de 1911, ya con Madero en el Palacio Nacional, Emiliano Zapata lo desconoció como presidente con el Plan de Ayala, acusándolo de traicionar a los campesinos. En 1913, Eufemio, ya general, se alzó en armas contra Huerta, tras el asesinato de Madero, y más tarde acompañó a Emiliano como su secretario a su entrevista con Pancho Villa. Eufemio Zapata fue asesinado en Cuautla, Morelos, el 18 de junio de 1917, por su subordinado, el general Sidronio Camacho. Supuestamente, el hermano mayor de Zapata había golpeado al padre de su asesino. ¿Cuántas esposas e hijos tuvo Emiliano Zapata? Si bien el número de mujeres que tuvo Emiliano Zapata se quedó muy corto frente a la cantidad que se le atribuye a su colega revolucionario Pancho Villa, el caudillo del sur registró una intensa vida amorosa. A Zapata se le atribuyen unas 10 mujeres con las que tuvo cerca de 15 hijos, incluyendo a su única esposa, Josefa Espejo. La primera mujer conocida de Zapata fue Inés Alfaro Aguilar, con la que procreó 5 descendientes. El caudillo se casó en 1911 con Josefa Espejo, con la que tuvo 2 hijos muertos en la infancia. Procreó 3 hijos con Margarita Sainz Ugalde, de los cuales solo uno sobrevivió a la niñez. Con Petra Portillo Torres, concibió una hija que alcanzó la adultez. Con María de Jesús Pérez Caballero tuvo a Mateo Emiliano Zapata Pérez, uno de sus hijos más conocidos. Con Georgina Piñeiro, concibió un hijo que murió nonagenario. Gregoria Zúñiga Benítez le dio una hija, muerta de meningitis en la juventud. Luz Zúñiga Benítez fue su amante, y se especula que tuvieron un hijo que murió al nacer. Con Agapita Sánchez tuvo una hija que murió centenaria. Con Matilde Vázquez engendró a Gabriel Zapata Vázquez. Inés Alfaro Aguilar, la primera compañera. La mayoría de las parejas del caudillo del sur estuvieron hermanadas por una característica: acompañaron a Zapata en sus luchas revolucionarias. El primer amor procreador conocido de Emiliano Zapata fue Inés Alfaro Salazar, con la que engendró a las niñas Guadalupe y María Elena,
y a los varones Nicolás, Juan y Ponciano Zapata Alfaro. Cuando era un veinteañero reciente, Zapata inició un romance con Inés, hija de un influyente vecino del pueblo, lo que no impidió al futuro caudillo del sur llevarse a su novia a vivir con él, para procrear 5 hijos. La primogénita, Guadalupe, nació en 1903, pero murió en poco tiempo. Otros 3 hijos de Zapata en su primera relación, Juan, Ponciano y María Elena, también fallecieron prematuramente. El único hijo del caudillo e Inés Alfaro que sobrevivió fue Nicolás Zapata Alfaro, nacido en Anenecuilco, Morelos, el 6 de diciembre de 1904 y muerto a los 74 años el 17 de agosto de 1979. Cuando se juntó con Inés, Zapata era un agricultor que cosechaba principalmente maíz, sandías y chiles, que comerciaba en el mercado local. Gregoria Zúñiga Benítez, su gran amor. El gran amor de Emiliano Zapata fue Gregoria Zúñiga Benítez, refiere el historiador mexicano Felipe Ávila en su libro Las compañeras de Zapata, publicado en el año 2021. Según Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Zapata pasó con Gregoria la tarde del 9 de abril de 1919, día anterior al de su asesinato, tras un reencuentro en el pueblo morelense de Tepalcingo. Con Gregoria, Zapata había tenido a María Luisa Zapata Zúñiga, nacida el 21 de junio de 1916, en Quilamula, Morelos, y muerta de meningitis en 1935. Según contó la propia Gregoria, quien fuera conocida como Goyita, antes de su relación con Zapata, este se robó a su hermana gemela y ambos vivieron juntos varias semanas. Sin embargo, la hermana fue picada por una víbora y murió de la picadura, porque el caudillo decidió robársela a ella también. Goyita estaba muy enfadada por la preferencia inicial de Zapata hacia su hermana melliza, pero al parecer no puso resistencia cuando Emiliano le propuso fugarse con él y se fueron a hacer vida marital, cuando ella estaba próxima a los 16 años de edad. Josefa Espejo, esposa, y el trágico final de sus 2 hijos. Josefa Espejo Merino fue la única esposa de Emiliano Zapata, matrimonio que se celebró en Villa de Ayala el 20 de agosto de 1911 y en el que Francisco Madero ofició como padrino. En ese momento, la larga dictadura de Porfirio Díaz había cesado. El presidente de la República era Francisco León de la Barra y Madero estaba consolidando su candidatura presidencial para las elecciones del 1 de octubre de 1911, las cuales ganaría. Josefa Espejo, llamada la Generala, participó en la Revolución Mexicana con tropas a su cargo, siendo su principal labor la organización y ejecución de la logística de alimentos. El matrimonio Zapata-Espejo tuvo 2 hijos, ambos tempranamente muertos por picaduras de animales, con los que convivían en los campamentos revolucionarios. Felipe Zapata Espejo nació en el Cerro del Jilguero, hacia 1912, y murió a los 5 años por la picadura de una serpiente cascabel. Su hermana Josefa, nacida en 1913, falleció a los 3 años, en 1916, como resultado de la picadura de un alacrán. A pesar de sus varias mujeres, Zapata nunca se divorció de Josefa y la dejó viuda cuando fue asesinado en 1919. Margarita Sáenz, pareja. Margarita Sáenz Ugalde fue una morelense nacida en la población de Yautepec, el 23 de julio de 1899, con la que Emiliano Zapata tuvo 3 hijos, Luis Eugenio, Margarita y Gabriel Zapata Sáenz. Margarita y Gabriel murieron poco después de nacer, pero Luis Eugenio superó la infancia, algo difícil en México en ese tiempo, para vivir 65 años, hasta su muerte en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1979. Margarita Sáenz Ugalde murió también en la capital mexicana, el 17 de marzo de 1974, 5 años antes del deceso de su hijo, con el caudillo del sur. De la vida de Margarita Sáenz y de su único hijo con Emiliano Zapata, que llegó a la edad adulta, se conoce poco. Se sabe que Luis Eugenio Zapata Sáenz se casó con la francesa Hortensia de Choiseul, engendrando 5 hijos, incluida Margarita Zapata de Choiseul, quien siguió los pasos de su abuelo, ya que participó en la Revolución Sandinista. Los registros públicos e históricos se centraron en las actividades revolucionarias del líder campesino, dejando en un segundo plano la información sobre sus parejas y descendientes, a excepción de sus hijos Mateo Zapata Pérez, Diego Zapata Piñero y Ana María Zapata Portillo, habidos con 3 diferentes mujeres. Estos 3 hijos del caudillo del sur son conocidos por su propio activismo político. Petra Portillo, pareja. Petra Portillo Torres y su hermana Josefina fueron amantes de los hermanos Eufemio y Emiliano Zapata en la localidad morelense de Villa de Ayala. La idea de que Eufemio le virló a la mujer a su hermano menor carece de pruebas históricas, y varios historiadores lo consideran una mentira flagrante. Sin embargo,
Los dos hermanos generales de la Revolución Mexicana tuvieron relaciones íntimas con las hermanas Portillo Torres, más o menos al mismo tiempo. Petra y Josefina eran hijas de don Melesio Portillo, con su esposa doña Juana Torres Cerezo, ambos vecinos de Villa de Ayala. Petra nació en Villa de Ayala en 1896, 17 años después de que Emiliano Zapata viniera al mundo en la misma localidad del estado de Morelos. De la relación de Emiliano Zapata con Petra Portillo, nació en 1915, en Cuautla, Ana María Zapata Portillo, uno de los descendientes del líder revolucionario, que siguió carrera política, siendo miembro del Partido Revolucionario Institucional, heredero de las organizaciones políticas que llevaron a cabo la Revolución Mexicana. Ana María Zapata, hija, fue una de las primeras diputadas mexicanas en 1958. Ana María Zapata Portillo nació en la ciudad de Cuautla, Morelos, el 22 de junio de 1915, como hija de una relación extramatrimonial de Emiliano Zapata con la joven de 19 años, Petra Portillo Torres. Ana María Zapata fue sucesivamente regidora, síndica municipal y diputada federal en la Cámara de Diputados en la 44ª legislatura del Congreso de la Unión de México. Resultó electa en las listas del Partido Revolucionario Institucional por su estado natal de Morelos en las elecciones federales del 6 de julio de 1958, en las que fue elegido como presidente de la República el también candidato del PRI, Adolfo López Mateos. Ana María Zapata fue declarada hija predilecta y ciudadana distinguida de Cuautla y presidió la Asociación Nacional Femenina Revolucionaria. El 10 de abril de 2008 recibió la medalla Emiliano Zapata de manos del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, en acto realizado en el Museo de Bellas Artes de Caracas, reconocimiento que ya había sido entregado al líder cubano Fidel Castro. Ana María fue visitada por el subcomandante Marcos. Ana María Zapata, última hija superviviente del caudillo del sur, para muchas fuentes, luchó por conseguir el derecho al voto de las mujeres mexicanas, que se materializó el 3 de julio de 1955 en las elecciones legislativas federales. En las elecciones legislativas del Congreso de Morelos de 1939, escondió las urnas electorales en Cuautla cuando un grupo opositor al PRI se iba a apropiar de ellas. Sin embargo, mucho más adelante, la hija de Zapata no pudo escapar a los señalamientos en contra de la organización política hegemónica en la vida política mexicana en el siglo XX. La hija del hombre que expresó la tierra para el que la trabaja, y que en la década de 1910 ocupó haciendas propiedad de los caciques, nunca tuvo tierras ni fue rica. Mi padre no nos dejó nada, solo un nombre sagrado que hemos sabido respetar, manifestó en una entrevista. Ana María Zapata recibió una muestra de respeto cuando fue visitada por el subcomandante Marcos, el hombre que lideró el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la organización fundada con el nombre de su padre en 1983, con la que lanzó la célebre rebelión en el estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994. En esa ocasión, Ana María le obsequió al jefe guerrillero una zamarra de Zapata. Así fue la muerte de Ana María Zapata Portillo, hija. En 2010 y 2015 murieron los últimos hijos vivos de los dos grandes líderes populares de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata y Pancho Villa. El 28 de febrero de 2010 falleció en Cuautla a los 94 años Ana María Zapata Portillo. Justo en el año 2010 se celebraron el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia. El 31 de diciembre de 2009 murió en Castro Valley, California, el último hijo vivo de Pancho Villa, tras pasar casi toda su vida en los Estados Unidos, después de ser llevado a corta edad a ese país para protegerlo de los enemigos de su padre. La hija del caudillo del sur falleció de daños hepáticos y una insuficiencia renal. Con la muerte de Ana María se extinguió la generación de los hijos de Zapata, aunque el linaje del líder campesino continúa vivo a través de sus más de 40 nietos y de sus bisnietos. Ninguna alta autoridad federal del gobierno de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, asistió a las exequias de la hija de Emiliano Zapata. Su última lucha, que dejó inconclusa, fue obtener ayudas económicas para 33 viudas de la revolución entre nonagenarias y centenarias. Así fue la muerte de Diego Zapata Piñeiro, hijo. Diego Zapata Piñeiro, hijo de Emiliano Zapata en una relación extramatrimonial con Georgina Piñeiro, fue un activista político mexicano nacido el 13 de diciembre de 1916 en Tlatizapán, Morelos, el municipio del que era oriunda su madre. Zapata Piñeiro dirigió la Secretaría de la Reforma Agraria en Morelos y cofundó la Confederación Nacional Campesina. El 8 de marzo de 2001 se reunió en Anenecuilco, Morelos, con el subcomandante Marcos y otros líderes zapatistas, ocasión en la que expresó:
El Congreso de la Unión debe aprobar la Ley de Derechos Indígenas para sacar a los pueblos de su marginación. Quienes se oponen a que se reconozcan los derechos de los naturales de México no conocen a los indígenas ni a los campesinos. Esas personas son las mismas contra quienes luchó mi padre. El hijo de Zapata falleció en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2008, a los 92 años, a consecuencia de una insuficiencia renal. Sus restos fueron trasladados a Cuautla para el funeral, al cual asistieron diversas personalidades regionales, así como representantes de organizaciones, como la Asociación de Charros de la Terna de Cuautla y la Logia del Valle de México. El secretario de Gobernación y futuro presidente Miguel Alemán le ofreció una beca a Mateo Zapata para estudiar en Chapingo, pero luego se la retiró. Mateo Emiliano Zapata Pérez, conocido como Mateo Zapata, fue un hijo extramatrimonial de Emiliano Zapata, nacido el 21 de septiembre de 1917 en la hacienda de Temilpa Viejo, en Tlatizapán, Morelos. María de Jesús Pérez Caballero, la madre de Mateo, era oriunda de Coahuixtla, Morelos. Mateo, el menor de los hijos de Zapata, tenía 2 años cuando su padre fue asesinado, y tras el triunfo de la Revolución Mexicana, los gobiernos locales lo ayudaron a cursar la escuela primaria y el primer año de secundaria en Cuernavaca. Después, siendo Miguel Alemán Valdés secretario de Gobernación del presidente Manuel Ávila Camacho, a Mateo Zapata le ofrecieron una beca para continuar la secundaria en Chapingo, Estado de México, pero después se la retiraron y le dijeron que sería ayudado para asistir a la Escuela de Agricultura de Ciudad Juárez. Sin embargo, esta ayuda tampoco llegó y, decepcionado, el hijo de Zapata retornó a Cuautla, donde empezó a trabajar la tierra en una parcela que solicitó y donde inició su activismo en favor de los trabajadores del campo. Mateo Zapata defendió incansablemente la aplicación del Plan de Ayala. El periodista cuautlense Samuel Vidal Arroyo describió así a su amigo Mateo Zapata. Para mis ojos de reportero, la figura de Mateo Zapata Pérez, de bigote ancho, guayabera, pantalón de caminando por las calles, de paso largo, zapatos bostonianos Canadá y sombrero tejano de fieltro, era la misma del bravo guerrillero azote de los hacendados explotadores, Emiliano Zapata Salazar. Refirió Vidal que Mateo tenía el mismo porte del caudillo del sur, la misma piel morena, ojos y voz, y un carácter marcado por el buen humor. Continuando la descripción de su amigo, el periodista añadió que el hijo menor de Zapata era vigilante y exigente sin concesiones, de que se cumpliera el Plan de Ayala, herencia del general Zapata, para que se repartieran las tierras, se borraran las injusticias, la miseria, el hambre, y no se persiguiera a los campesinos. El 28 de noviembre del año 1911, Emiliano Zapata emitió un manifiesto conocido como el Plan de Ayala, desconociendo el gobierno de Madero, a quien acusaba de traicionar a los campesinos. Este plan tuvo una incidencia decisiva en la posterior reforma agraria. Mateo rechazó cargos políticos y una embajada ofrecida por Carlos Salinas de Gortari, y también exhumar los restos de su padre. El presidente mexicano del sexenio de 1988 a 94, Carlos Salinas de Gortari, aunque electo como candidato del Partido Revolucionario Institucional, gobernó con criterios neoliberales, muy diferentes a los socialistas impulsados por Emiliano Zapata. Se afirma que Salinas recibió a Mateo Zapata en una larga audiencia en la que le ofreció la Secretaría de la Reforma Agraria, una embajada de México en un país europeo, ofertas a la que el hijo del caudillo del sur declinó cortésmente. Los restos de Emiliano Zapata permanecieron en el cementerio de Cuautla hasta 1932, cuando fueron trasladados a la Plaza de la Revolución de la ciudad morelense. Mateo y su medio hermano Nicolás Zapata Aguilar rechazaron rotundamente en 2 oportunidades exhumar los restos de su padre para llevarlos al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México, donde se encuentran los de Madero, Carranza, Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, altos dirigentes del proceso revolucionario. El periodista Vidal Arroyo sostuvo que, durante el gobierno de José López Portillo, Mateo Zapata estaba dispuesto a tomar las armas para acabar con la actual explotación, el hambre y la persecución de sus compañeros campesinos, si los pueblos se lo pedían. José López Portillo reconoció como veteranos a los soldados del Ejército Libertador del Sur. Después de un congreso zapatista celebrado en Cuautla, el gobernador de Morelos, Armando León Bejarano, acusó a Mateo Zapata de tener planes de levantarse en armas. Incluso en el medio político mexicano circuló la versión de que el presidente cubano Fidel Castro se había ofrecido como proveedor del armamento. El hijo de Emiliano Zapata reiteró su declaración previa señalando: «No utilizaré armas que no sean las leyes. Siempre he pedido a las autoridades que los problemas agrarios se resuelvan con la Constitución en la mano». Antes de apartarse de la política,
Mateo Zapata consiguió con el gobierno de José López Portillo el reconocimiento como veteranos de los soldados supervivientes del Ejército Libertador del Sur que había mandado su padre. Así fue la muerte de Mateo Zapata. Según Vidal, tras sus audaces declaraciones, Mateo Zapata moderó su mensaje frente a varios periodistas, señalando que en ese momento las mejores armas para la solución de los problemas estaban en la aplicación justa de la Constitución y las leyes de la reforma agraria. De acuerdo con la misma fuente, Rodolfo González Guevara, subsecretario de Gobernación entre 1979 y 1982 durante el gobierno de López Portillo, volvió a mencionar la posibilidad de exhumar los restos de Emiliano Zapata en Cuautla para trasladarlos al Monumento a la Revolución en la capital mexicana. En 1979, el gobernador de Morelos del periodo 1976 a 1982, Armando León Bejarano, señaló que el presidente López Portillo había ordenado el traslado de los restos del caudillo del sur al Monumento a la Revolución, con lo que su familia estaba de acuerdo, y que en el trayecto desde Cuautla sería honrado con una larga guardia de honor del pueblo mexicano. Vidal sostuvo que estas especulaciones motivaron una reunión de Mateo Zapata con el presidente de la República, en la que el hijo del líder revolucionario ratificó a López Portillo la negativa de su familia a la exhumación. El hijo menor de Emiliano Zapata estuvo apartado de la política durante las últimas décadas de su vida, hasta su muerte en Cuautla, el 10 de enero de 2007, a los 89 años, por causas naturales. Carlota Zapata, hija. Según una versión, Carlota Zapata Sánchez nació en 1913 en la población de Huitzilac, en el estado de Morelos, como fruto de una relación extraconyugal de Emiliano Zapata con Agapita Sánchez. Algunas fuentes desconocen a Carlota como hija de Zapata. Carlota murió el 22 de abril de 2014 en la localidad morelense de Jiutepec, a los 100 años de edad. Sus restos fueron cremados en una agencia funeraria de la ciudad de Cuernavaca. Carlota, una de los cerca de 15 descendientes que quedaban del líder agrarista y junto con sus medios hermanos, Diego Zapata Piñero, Ana María Zapata Portillo y Mateo Zapata Pérez, fallecidos respectivamente en 2008, 2010 y 2011, formaba parte del linaje directo superviviente del mítico general de la Revolución. Se dice que Zapata conoció a Agapita Sánchez en el campamento revolucionario de Huitzilac en 1910, poco antes de que estallaran las hostilidades lideradas por el caudillo del sur en Morelos. Carlota nació 3 años después, cuando a Zapata le faltaban 6 años para su momento final, en la hacienda morelense de Chinameca. Itzel Ulloa, nieta de Carlota, señaló que su abuela falleció de un paro cardíaco y añadió: ella nunca quiso inmiscuirse en la política, siempre decía que el gobierno había matado a su padre, y por esa razón nunca quiso recibir ninguna ayuda de ningún tipo de partido. Se parecía mucho al general en su forma de pensar. Nunca quiso nada del gobierno, ni estar en la política. Los descendientes de Emiliano Zapata en una reunión con AMLO. El caudillo del sur fue asesinado en 1919 y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró 2019 año de Zapata, en ocasión del centenario de la muerte del líder agrario. Previo a su declaratoria, AMLO se reunió el 8 de enero de 2019 en el Palacio Nacional con varios descendientes de Zapata, antes de viajar a Morelos el 12 de enero para formalizar su declaración. A la reunión con el presidente mexicano acudieron Jorge Zapata González, Edgardo Zapata Hernández, Benjamín Zapata Amaro, Roberto Manrique Zapata y Manuel Manrique Zapata. También asistieron Crescencio Morales Ávila, Nadia Sonia Salazar Sánchez, María Concepción Jiménez Martínez, Alejandro García Rueda, Fernando Méndez Castro y Francisco Villa Betancourt, todos pertenecientes a la estirpe del caudillo del sur. Días después, el presidente López Obrador estuvo en Villa de Ayala, Morelos, presentando el programa del centenario de la muerte de Zapata. Margarita Zapata, nieta. Actualmente la generación de los nietos de Emiliano Zapata incluye a Jorge Zapata González, los hermanos Julieta y Manuel Manrique Zapata y Margarita Zapata. Margarita Zapata también se ha hecho notoria por su activismo político y actualmente copreside la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Esta organización fue creada en 1979, en Oaxaca, México, por un grupo de organizaciones políticas de corte progresista. La generación de los bisnietos del caudillo del sur incluye a Edgar Castro Zapata, Alicia Zapata y Ulises Manrique Zapata. Edgar Castro presentó en 2015 la obra A 100 años, iconografía de Emiliano Zapata. En diversos documentos también han sido señalados como parientes del caudillo del sur Lina Marta Manrique Zapata y su hermano Luis Armando, Daniel Galeano Zapata, Zen Moctezuma e Hilario Salazar.
Jorge Zapata, nieto. Jorge Zapata González, uno de los nietos más conocidos del general Emiliano Zapata, ha tenido visibilidad política, respaldando diversas iniciativas del gobierno de López Obrador. En enero del año 2019, Jorge Zapata estuvo en el Palacio Nacional, poco más de un mes después de iniciado el sexenio de López Obrador, para brindar su respaldo al programa gubernamental de apoyo a personas adultas mayores. AMLO puso en marcha el gobierno de la Cuarta Transformación, señalando que las tres primeras habían sido la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Esta Cuarta Transformación fue criticada por figuras de la izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas, críticas a las que se unió Jorge Zapata. Los críticos dijeron principalmente que el plan carecía de una visión de Estado a largo plazo y que se sustentaba en el presidencialismo y el intento de volver al sistema de partido hegemónico que el PRI constituyó durante 7 décadas. Jorge Zapata, nieto, encabezó Marcha Campesina. En abril del año 2025, miembros de diferentes organizaciones de campesinos, incluyendo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, realizaron una marcha en varios estados del país para exigir un mayor respaldo gubernamental a los agricultores. Uno de los líderes de la marcha en Morelos fue el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata. El descendiente del caudillo del sur dijo que la manifestación era pacífica, pero firme, y añadió que, entre diversas carencias, la principal es el agua. Todos sabemos que el agua es vida para todos. Llámese gente, llámese animal, llámese campo. Desgraciadamente, los gobiernos se han dedicado a dar concesiones a diestra y siniestra por dinero, dejando sin agua a los pueblos originarios que somos los verdaderos dueños de ese recurso. Bisnieto de Emiliano Zapata. El historiador y bisnieto de Zapata, Edgar Castro Zapata, dijo en 2015, «Mi bisabuelo fue un reformador social, libertario pero no anarquista. Atacó al mal gobierno de la dictadura». En 2007, año de la muerte de su abuelo Mateo Zapata, Edgar pasó a desempeñar la presidencia de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución, así como del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur. El bisnieto del caudillo del sur dijo estar plenamente consciente del peso que acarrea su rol como custodio de la memoria histórica de Emiliano Zapata, tan profunda que aún no ha terminado de ser totalmente descubierta. Dentro de su misión de preservación del legado de su bisabuelo, Castro Zapata se propuso ampliar actividades fuera de México. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Emiliano Zapata. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.